abriendo nuestras Biblias en Romanos 4, que yo voy a leer de otra versión, pero aquellos que quieran seguir, hablar de la esperanza. La esperanza en su sentido más amplio, podemos decir, es un estado anímico de optimismo, de confianza en aquellas cosas que van a suceder, aún cuando parece que no, pero van a suceder y creemos que va a ser de esa forma. Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco, dijo que la esperanza es la mejor medicina que tenemos para nuestra existencia. Viktor Frankl confirmó esta opinión, que es lo que la Biblia nos dice también, pero con su propia experiencia cuando estaba en uno de los campos de concentración de la Alemania nazi. Él veía en ese tiempo, en ese momento tan terrible, que toda la gente estaba sufriendo terribles momentos casi torturantes o torturantes, inimaginables para cada uno de nosotros, lo que estaban sufriendo, y veía que algunos con las mismas condiciones físicas, de edad, algunos sobrevivían y otros morían. Y él se preguntó por qué, y fue motivo de investigación y de estudio, había un propósito en eso también. Y él observó durante un tiempo que aquellas personas que tenían esperanza en algo, aunque sea pequeño, son las que sobrevivían, las que perdieron toda la esperanza son las que morían. Es un estudio que hizo. Y quizás esas cosas en las que tenían esperanza algunas de estas personas, como dije antes, de las mismas condiciones físicas, de edad, la esperanza estaba que voy a volver a mi hogar, si era joven, y voy a reencontrar con mi novia y seguir planeando la boda que teníamos. O algunos decían que pensaban quizás que volvía y se reencontraría con su familia, con sus padres, o como se acordaba de cuando volvía al trabajo y sus hijos se acercaban a besarle y él les traía tal vez un caramelo, un regalo, o sueños que tenían por seguir una carrera universitaria. Y aquellos que no pensaban en nada, que no tenían nada, son los que perecían, son los que morían. La esperanza es sumamente importante para nuestras vidas y la Biblia nos enseña sobre la esperanza, aunque sean sueños pequeños, pero alimentan el alma, alimentan nuestra alma y nos dan fuerza. A través de los años y los avances científicos que hay, que cada día se descubren cosas nuevas, se pueden curar o erradicar enfermedades que hasta hace algunos años eran incurables. Hay esperanza, se elevó la esperanza de vida. Para aquellas personas que no podían tener hijos, hay un montón de tratamientos de fertilidad, un montón de métodos que tienen la posibilidad de tener hijos. Hay esperanza, hay esperanza. Aún en todo lo que se vive, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, todas las situaciones caóticas, las crisis, las fake news, como se llama, las falsas noticias que desinforman, que hay una confusión terrible, hay esperanza. Los hijos de Dios tenemos esperanza, vivimos en esperanza, y como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Estamos seguros? Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice el apóstol Pablo. Romanos 4, 17 al 25, yo voy a leer otra versión, como dije antes, dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones,
tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Digan conmigo, su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cuántas promesas tenemos en nuestras vidas? Y tenemos que estar plenamente convencidos de que el Dios de poder cumplirá esas promesas. Esto es muy importante. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y otro pasaje de Romanos 12:2, muchas veces compartido lo voy a mencionar. Y no vivan ya como viva todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber lo que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Abraham no se debilitó en su fe a pesar de su cuerpo, que estaba como muerto, dice la Escritura. ¿Nos podemos imaginar cómo es un cuerpo como muerto? Hemos visto quizás gente en sus últimos días y ve como uno está demacrado, de la forma en que se encuentra, y sabemos porque los médicos dijeron que no quedan muchas horas, está como muerto. Así describe la Escritura, Pablo en el libro de Romanos, que su cuerpo estaba como muerto. No era que su cuerpo estaba muerto, sino que estaba ya como muerto, sino que él creyó a pesar de esto. A pesar de esa circunstancia, él creyó en este Dios todopoderoso. Porque no se trata de negar la realidad, sino de llamar las cosas que no son como si fueran. Como dice, como si ya existiesen. Porque lo dice la Escritura. Considerar eso en nuestras vidas. No se niega la realidad, pero tenemos un Dios de poder que nos da esperanza. Tenemos que aferrarnos en nuestro corazón ¿a qué? A las promesas de Dios. ¿A qué nos aferramos sino a su palabra, a sus promesas? Que plenamente convencido de que Él cumplirá esas promesas en cada una de nuestras vidas. Las circunstancias pueden decir todo lo contrario, pero la esperanza en Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia. Muchísimo más grande, porque la seguridad de nuestras vidas está en la promesa que Dios nos ha dado. Existió en el siglo XIX un hombre llamado Georg Müller, que es un apóstol de la oración, le llamaban. Las cosas que consiguió este hombre por la oración fue algo bien tremendo. Y un escritor habló sobre él diciendo: del mismo modo que Dios colocó al apóstol Pablo como un ejemplo en su vida de oración para los cristianos de todos los tiempos, así también puso a Georg Müller en tiempos más recientes como una prueba para su iglesia, de que él continúa respondiendo siempre la oración en forma literal y maravillosa, para fines no egoístas, por supuesto, porque a veces no me responde el Señor fiel y literalmente, pero pedimos solamente para nosotros. Este hombre pedía para la obra del Señor. Niños, la cantidad de niños en orfanatos que tenían era impresionante, sin embargo siempre había alimento hasta el día que no había nada para comer, ni siquiera un pedazo de pan, y Dios proveía de forma maravillosa porque este hombre oraba. Cuando le preguntaron a Georg Müller cuál era la forma de mantener una fe firme, dijo:
Para aprender una gran fe es perseverar en las grandes pruebas. Yo he aprendido mi fe permaneciendo firme en medio de las pruebas severas. Porque es allí donde se forja nuestra fe. No cuando tenemos todo servido, cuando todo está muy bien, todo muy lindo, sino en momentos difíciles de nuestras vidas, donde se va forjando nuestra fe y Dios obra en esos momentos tan maravillosos. Porque lo vemos desde el lado de la fe maravillosos, pero en ese momento no parecen ser así. Y quiero compartir unos tips, unos consejos. En primer lugar, no ser obstáculos de la fe. Porque nosotros mismos muchas veces somos obstáculos de la fe en medio de las adversidades, de las dificultades. En todo pasamos. En esos momentos no ser un obstáculo de nosotros mismos para que Dios obre, porque allí vamos a conocer el grandísimo poder de Dios. No flaquear en esos momentos. Vemos en las noticias la gran cantidad de ataques que hay. Vimos en estos días, unos 10 días atrás, 12 días ya, del ataque al sur de Israel, de los terroristas y todo lo que sucedió, una masacre realmente triste en ese momento, en ese tiempo. Y de la misma manera que hay un ataque así, siempre hay un ataque, o no siempre, muchas veces hay un ataque hacia nuestras vidas de parte del enemigo. No podemos negar eso. El enemigo quiere que flaqueemos en nuestra fe, quiere poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, desesperanza, para que no avancemos, para que flaqueemos en nuestras vidas. Por eso nos quiere hacer creer el enemigo que ese futuro de esperanza no existe. Pero como dice Jesús, Él es mentiroso y padre de mentira, entonces no tenemos que creerle lo que Él pueda querer influenciar en cada una de nuestras vidas. Porque el Dios es el Dios de esperanza y como dice la Escritura, siempre está con nosotros. Siempre. En todo momento, en toda situación. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Qué alivio, ¿no? Qué lindo saber que Dios sabe los planes que tiene para cada una de nuestras vidas. Es maravilloso. Planes para su bienestar y no para mal. Por eso cuando el enemigo viene, o nuestras propias circunstancias nos hacen retroceder, sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y dice la Escritura, yo el Señor lo afirmo. Le puso la firma al Señor. Por si quedan dudas, Él dice, yo, el creador de los cielos y la tierra, aquel que dio a su Hijo unigénito, lo afirmo. Tengo planes de bien y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza. En segundo lugar, en medio de la tormenta no estamos solos. Lo dije antes, el Señor está con nosotros siempre. No estamos solos. En los momentos esos duros no hay que flaquear, podemos debilitarnos, pero fortalecernos al Señor. Diga, el débil, fuerte soy. La palabra nos cubre en todo momento. Hay que seguir el camino de la esperanza y no de la desesperanza y de la ansiedad. Sino creer en Él siempre contra toda esperanza. El enemigo querrá sembrar dudas en nuestras vidas, para bajar los brazos, para no creer más en Él, o para decir es para otro, no es para mí. ¿Cuántas veces aún lo podemos haber dicho nosotros? Es para otro, no para mí. A mí no me cabe eso. A mí no me toca. Tengo el número perdedor. No estoy en la lista del Señor. Pero justamente en ese momento donde Dios nos levanta, nos podemos levantar en fe y Dios honra la fe de sus hijos. Siempre Dios honra la fe. Por eso Romanos 12:2, si lo vuelvo a leer, dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Ya no. Al contrario, cambiar la manera de pensar y de ser. Porque la manera de pensar nos juega una mala pasada. Como decía todas estas cosas recién, no es para mí, es para otro.
no me toca, no estoy en la lista. No, hay que cambiar la manera de pensar. Y la manera de pensar me hará cambiar la manera de ser, de moverme en mi vida. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar, dice Romano. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús o en los tiempos que Pablo escribió esta carta y como otras cartas, las monedas valían por el peso que tenían, las pesaban. Y como en todo tiempo hay avivados, y raspaban las monedas, las limaban, las raspaban, y de todas las monedas que raspaban, todo lo que quedaba, hacían nuevas monedas. Qué avivada, ¿no? No estaba el yaguareté ni... Acá imprimen. Pero eso hacía así, ya siempre hubo falsificadores. Pero entonces había gente experta que comprobaban cómo eran las monedas. Esa misma palabra que se usa para comprobar es la que usa el Señor aquí o la que usa Pablo para comprobar la buena voluntad del Señor. Para examinar también quiere decir, para poner a prueba. Entonces en la vida no me va bien por la casualidad. Porque las casualidades no bendicen, el Señor es quien bendice a cada uno de sus hijos. Entonces dice, tenemos que comprobar esa buena voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios que a veces me vaya tan duras las cosas. Y porque me está formando. Tengo que creer en la palabra que es buena voluntad. Me está comprobando en mi vida. Yo tengo que tener esa esperanza en mi vida porque es agradable y perfecto para mí. Entonces en las adversidades, cuando parece que todo es malo, parece que todo es oscuro, que nada sale bien, parece que me equivoqué en quién había creído, porque hasta se llega a dudar de eso. ¿En quién he creído en mi vida? Ahora, creo que todos pasamos, ¿no has vivido eso? Todos pasamos por esos momentos que no nos gusta pasar. Pero cuando miramos para atrás y que ya no somos los mismos, para algo sirvió ese momento. Porque soy otro, he cambiado. Ahora, si he disminuido, estoy en problemas. Si he crecido, estoy por buen camino. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos dificultades, todos. ¿Hay alguien que dice que no? ¿Hay alguien que puede levantar que nunca tuvo dificultades? Todos tenemos dificultades. Es como reaccionamos ante esas dificultades, como lo sobrepasamos, es lo que nos define en nuestras vidas. Hombres y mujeres de fe. Por eso dice que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces me sucede algo, tengo que pensar que es voluntad de Dios perfecta. Es agradable para mi vida. Entonces también uno de los consejos es solo amar a Dios en nuestras vidas. Solo amar a Dios. Dice Romanos, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. No dispone las cosas buenas para quienes los aman, sino todo ayuda bien, dice Reina Valera. Todo ayuda bien. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, amar a Dios, ocuparnos de eso por sobre todas las cosas, trae beneficios grandes en nuestras vidas. ¿Que dejo de amar a los demás? No. Es más, la Escritura me enseña que tengo que amar al prójimo como a quién. Como a mí mismo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Yo me amo, no es vanidad. Me amo porque Dios me hizo conforme a su imagen y semejanza. Me amo porque soy diseño de Dios. Entonces amo a los demás, pero amo por sobre todas las cosas a Dios. Porque no es las cosas como uno piensa o como yo quiero. Si fuese así,
o yo quiero que sea de determinada manera. Es como aquel agricultor que un día se encontró con Dios y le dice, Dios, ¿por qué no me dejas manejar el clima a mí? Para que las cosas me vayan aún mejor. Y Dios le permitió, por supuesto, esto es una fábula, un cuento. Y dice que el agricultor, que le dio un tiempo el Señor, dice, bueno, que ahora salga el sol. Y que sea un sol precioso, y el sol salía conforme a lo que decía. Bueno, ahora que haya una lluvia que me riegue todo el cultivo. Y la lluvia venía y le regaba todo el cultivo. Y así pedía cada cosa y las cosas sucedían. Al cabo de unos meses, cuando fue a cosechar, era un desastre la cosecha. Peor que toda su vida. Entonces fue de nuevo a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué me salió tan mal? Porque te olvidaste de enviar vientos, te olvidaste de mandar tormentas. En la vida uno se forma por los vientos y las tormentas. Por eso la Biblia me dice, tengo que estar con fundamentos firmes. Adversidades en nuestra vida no es como yo quiero. Dios ve otra cosa. Dios ve el panorama completo de nuestras vidas. Como la película ya terminada. Nosotros solamente lo que vemos es aquí. Entonces hay que dejar obrar a Dios en nuestras vidas. Porque Él lo ve absolutamente todo. No importa lo que suceda en nuestras vidas. Tengo que seguir creyendo contra toda esperanza. Pensando en los personajes bíblicos, si pienso en Jesús nada más, cuando fue allí y que le dijo, Señor, esto es duro, esto es difícil, pasa esta copa de mí, y se hubiera obviado decir que se haga tu voluntad y no la mía, y hubiera levantado y dijo, Señor, yo hasta aquí llegué, envía a otro, yo no quiero saber más nada. ¿Qué hubiese sido de cada uno de nosotros? O José, todo lo que él atravesó y no hubiera dado, se hubiera cansado, no basta, que mi familia se reviente por allí. No hubiese alimentado nunca a su familia, ni todo lo que fue José en Egipto, o Moisés, se hubiese quedado en las comodidades del palacio, o cuando mató al Egipto hubiera intentado ir al faraón y decirle, no lo maté por estas circunstancias. Ellos sabían en el fondo que había esperanza para el pueblo y para todo lo que tenían que hacer. Hay que creer contra toda esperanza para que el diseño de Dios, esa imagen de Dios, salga de nuestras vidas, se manifieste en nuestras vidas. Y de cada uno de nosotros pueden salir libertadores, conquistadores y un montón de cosas más. Pero hay que creer contra toda esperanza, no bajar los brazos. El enemigo quiere que abandonemos, pero no le demos el gusto. Hay aflicciones, hay pruebas, momentos difíciles. Es el común denominador de todo ser humano. Dios no sobreprotege a sus hijos. Vieron esos padres sobreprotectores que no permiten que a sus hijos les pase nada. Después, cuando salen al mundo, se golpean con cualquier cosa. Es como el agricultor que quería que todo esté perfecto y olvidándose de las tormentas. Hay tormentas en la vida, pero hay fe de parte nuestra. Si tu fe fuese como un grano de mostaza, no necesitamos una gran fe, sino que nuestra fe vaya creciendo, creer esperanza contra esperanza. Ahora, muchas veces atravesamos cosas y algunos piensan que es pecado. Me pasa, por algo le sucede, ¿o no? Algo habrá hecho. Betty se ríe. Es que, ¿no lo han escuchado? ¿No lo hemos dicho? Y nos olvidamos que Dios es el que está obrando, viendo el panorama. Somos responsables de nuestras propias acciones, no tenemos que hacer cargo, que es diferente.
muy diferente. Tenemos que recordar que sale el sol sobre malos y buenos, y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Sobre todos. A mí no me va a pasar nada. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? Tengo una cobertura especial de parte de Dios. Yo no sé si les mencioné en alguna oportunidad, teníamos relación con iglesias de Puerto Rico. Y habíamos viajado y le llaman a Puerto Rico la isla del Cordero, el Cordero de Dios. Y todas las islas alrededores o vecinos por allí pasaban huracanes, arrasaban con todos y nos decían, estamos en la isla del Cordero, el Señor nos protege. Parecían, pero no eran convencidos que así. Hasta hace unos años atrás arrasó un montón de cosas, sin electricidad no sé cuánto tiempo. Llueve sobre justos e injustos. Lo que uno tiene que mantener es la fe y la esperanza. El pueblo de Israel mantuvo la esperanza a pesar de estos que estaban en el campo de concentración sobrevivían por la esperanza que tenían en algo, en Dios por sobre todas las cosas. Por otro lado, en este tiempo de oscuridad, Dios obra en nuestras vidas, refinando nuestras vidas, restaurando nuestras vidas, sanando nuestras vidas. Es el obrar de Dios. Por eso nunca permitamos que otros nos condenen. Y revisa tu vida lo que hiciste. Por algo te está pasando. La convicción es la obra del Espíritu Santo, la condenación es obra del enemigo. O aquel que habla de más. Por eso tenemos que estar en nuestras vidas en constante movimiento, no en comodidad, porque la comodidad no nos lleva absolutamente nada. En movimiento en nuestras vidas. Si creemos que ya tenemos todo, no tenemos nada. Ya estamos hechos, no estamos hechos. Por eso trabaja hasta el último día de nuestras vidas. Ese propósito eterno en nuestras vidas. Contra toda esperanza en la vida de Abraham, humanamente era imposible que suceda lo que sucedió. La esterilidad de Sara, como leíamos, que estaba muerta su matriz. Ya era vieja, era imposible. Era su edad también. El cuerpo de él estaba como muerto, él reconocía que estaba como muerto. Como leíamos, ya tenía como 100 años. Ahora, ¿cuántas veces decimos, no, ya es imposible, ya no va más, no hay nada que hacer? ¿Y el obrar de Dios, dónde lo vemos? ¿Dónde está ese obrar de Dios? ¿Qué cosas impulsaron a Abraham a actuar de diferente manera? Creer, contra toda esperanza. No hay una fórmula mágica, no hay una receta. Simplemente creyó. Y le fue contado por justicia, así como nosotros también creemos y nos es contado por justicia por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Nuestra fe también cuenta. Su disposición dice que no vaciló como un incrédulo. No le dio lugar a las dudas. No vaciló, sino se reafirmó en su fe, su seguridad, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cómo convencido? Plenamente. Su perseverancia, creyó contra toda esperanza, creyó y esperó y se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias. A pesar de que su cuerpo estaba en este caso como muerto. A pesar de lo que suceda, tenemos que tener esa esperanza firme en el Señor, creer contra toda esperanza. Jesús, los milagros que obró, hasta en los momentos alegres, en la boda de Caná no dejó que faltara vino.
algunos estarían felices. A un ciego no lo dejó que viese como árboles, sino le dio un segundo toque para que viese bien. Lázaro olía mal, huele, hiede ya, dice la hermana. Sin embargo, no hay un impedimento para el Señor, porque al que cree todo le es posible. No dejó que la multitud pase hambre, siempre hay provisión de parte de Dios. No deja con las redes vacías. Vayan y tiren la red a la derecha. Pero Señor, hemos pecado toda la noche, más en tu nombre, en el nombre del Señor es donde se hacen las cosas. En el nombre del Señor. Por eso, para ir finalizando, tener en cuenta algunas cositas. En primer lugar, gratitud. El aprecio por las cosas aún más pequeñas. Ser agradecidos. Lo hablé esto cuando hablé de la gratitud. En las cosas más pequeñas, ser agradecidos. Decisión, compromiso personal con uno mismo de no dejar de querer, a pesar de. Confianza, reconocer que todos los días sale el sol. Y va a salir el sol sobre mi vida también. Valor, resistencia, fortaleza para seguir adelante en medio de las crisis, la resiliencia que se habla. Actitud positiva, buscar lo bueno, motivarse, tener un ojo positivo. Ay, pero eso es de la nueva era, ser positivo. No, es de la Biblia. Porque al que cree todo le es posible. Por eso hay que elegir tener fe y encontrar esperanza en cualquier situación. Es una elección en nuestras vidas. Por eso hay que cultivar día tras día nuestro interior, nuestra paz interior por sobre todas las cosas. Es un trabajo cotidiano, tener esperanza, reanima, fortalece. No pensemos en esa gente que mencionaba al principio en el campo de concentración. Es un estudio de Víctor Frank. Hay que estar en ese lugar. Hemos visto fotos, documentales, seguramente. Como vemos esa película famosa, La lista de Schindler, terrible. Sin embargo, permanecían. Y salieron adelante. La fe no es una palabra que da ánimo, es la luz que alumbra el alma cuando la razón no tiene buenas explicaciones. Te lo vuelvo a repetir. La fe no es una palabra que da ánimo, es la luz que alumbra el alma cuando la razón no tiene buenas explicaciones. Creer contra toda esperanza en nuestras vidas. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Creer contra toda esperanza. Es un desafío en nuestras vidas. En los momentos oscuros, difíciles. Y no confiarnos cuando todo va bien. Mire, justo que no caiga. Y eso no habla solamente o se refiere al pecado. Que no caigamos en nuestra fe. Dejar de creer en lo que Dios puede hacer. Y contra toda esperanza, entonces, Abraham creyó y esperó. Ante la promesa no vaciló como un incrédulo, sino se reafirmó en su fe, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, por su palabra. Por su claridad en lo que tiene para cada uno de nosotros. Señor, que podamos tomar este ejemplo o estos ejemplos
Todo lo que está escrito es para levantar nuestras vidas, para afirmarnos. Señor, qué bueno que cada uno de nosotros cultivemos nuestro interior, nuestra paz interior. Que cada uno de nosotros pongamos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, gratitud hay en nuestros corazones por lo que nos has dejado este legado maravilloso de tu palabra. Que podamos tomarnos de ella cada día. Y si hemos flaqueado alguna vez, hemos dudado, que haya sido momentáneo. El problema es cuando perduramos en eso, Señor, y nos vamos alejando y enfriando de tu amor. Que aprendamos a amar a tu santo y bendito nombre por sobre todas las cosas. Que podamos tomarnos de las promesas, Señor, creyendo que tú eres poderoso para cumplir. Estar plenamente convencidos de que así es. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.